Gracias por sintonizarnos, buscarnos tanto en las páginas de Facebook como en YouTube. En este día vamos a traer una palabra muy especial que te va a bendecir y va a bendecir a muchos hermanos que están pasando por situaciones terribles. Y muchos han cometido el error de llegar al extremo de tomar decisiones fatales ante esta situación. Y vamos a hablar sobre el tema del remordimiento a la restauración. Y vamos a utilizar la experiencia en un momento dado que tuvo el apóstol Pedro, que nos identificamos mucho con él en muchas fases. Hay muchos libros que se han escrito sobre Pedro y libros que edifican. Y nosotros en esta noche vamos a tocar este tema tan importante que es del remordimiento a la restauración. Y vamos a hablar básicamente de Lucas capítulo 22, los versículos 31 básicamente al 62. Pero vamos a leer por lo menos los versículos del 31 al 34 para comenzar con esta enseñanza que va a ser de edificación para la iglesia e inclusive puede bendecir personas que no conocen al Señor para que también puedan volver a su rostro y su vida hacia Él, igual que personas que están apartadas en estos momentos. Bueno, en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo, el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¡Wow! Hermano, este tema es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque el remordimiento a muchos lo ha llevado a la depresión, lo ha llevado a la autodestrucción, y muchos se han llegado hasta a suicidar y jamás fueron los mismos luego que caen en este proceso de remordimiento. Y esto es básicamente porque hemos pasado por situaciones, o la persona ha pasado por situaciones que llega a ese remordimiento. Y el remordimiento básicamente viene por 2 razones. ¿Por qué? Porque ese remordimiento, esa es la palabra más triste que puede suceder al ser humano y a nosotros. Porque es el que nosotros, digamos, si hubiera sido de esta forma, hubiera podido ser, si yo hubiera actuado de esta otra manera, ¿por qué hice esto? Bueno, hermano, y cuando viene el remordimiento hay 2 clases de remordimiento. Está el remordimiento ocasionado por un error humano, porque nosotros cometemos errores, como seres humanos cometemos errores. Básicamente te puedo hablar mucho testimonio de que han pasado por este aspecto de remordimiento. Básicamente a veces viene una persona, está conduciendo su carro y de momento comete el error que se le cae algo y se dobla a cogerlo y de momento no ve que hay un niño cerca, en la cuneta del carro se le va, lo impacta y lo mata. Murió un niño, le cortó la vida. Hermano, ¿usted sabe el remordimiento que le puede caer a una persona así? O simplemente un accidente porque se comió una luz y viene una familia que salió de la iglesia quizás y usted lo impactó y murió. Murió esa familia. Igual forma puede suceder cuando se cuenta de un ministerio básicamente de personas de misioneros que van y donde tienen su propio avión. Se cuenta esta historia que la leí y este mecánico de avión está ajustando los tornillos, las tuercas, parte del avión, del fuselaje, pero cuando ya casi terminó lo que le hacía falta era apretarla. Le llaman y deja las herramientas, deja de hacer el trabajo y se va a atender quien lo llama, pero se le olvida regresar y apretar esas tuercas, esos tornillos. Y entonces ese avión sale de unos misioneros, digamos 8 hombres misioneros que van a hacer su función, y cuando está en el aire, el no apretarlo, resulta
que se desprende esa pieza del avión y el avión se estrella y mueren esos hermanos misioneros. ¿Se pueden imaginar el remordimiento que cae sobre ese hombre? ¿Se puede imaginar lo que viene por su mente? Que dejó huérfano a 8 familias, 8 esposas, hijos. Y este es un testimonio real que pasó. Y dicen que este hombre no podía soportar lo que pasó. Y las esposas eran creyentes cristianas y entendieron lo que pasó y lo perdonaron. Pero pues, a la negligencia, las mejores se pagan. Porque usted comete un error en la fábrica de remordimiento. ¿Cuánto ha perdido trabajo por farmacéuticas cometiendo un error cuando tiene que distribuir una sustancia, un químico? Y fue un error, y sí, pero en consecuencia lo despiden del trabajo, pierde el trabajo. Igualmente, la persona que yo dije al principio, por ejemplo, un niño que usted comete un accidente, pues mira, remordimiento viene, pero tiene que pagarlo. Muchos los denuncian obligatoriamente por negligencia y tienen que afrontar quizá la cárcel, otro una probatoria o pagar un dinero. Es error humano, pero viene el remordimiento. Pudiera haber sido, ¿qué hubiera podido ser si yo lo hubiera apretado aquellos tornillos? ¿Qué hubiera sido si se me cayó eso y yo no me bajaba al carro, seguía guiando, lo cogía después? ¿Qué hubiera pasado si entre esa lujosa yo me hubiera parado y no hubiera seguido? Hermano, eso viene el remordimiento por esa parte, por un error. Todos somos vulnerables al error humano. Un error honesto difiere en gran manera de un pecado deliberado, aunque las consecuencias pueden ser las mismas, pero es diferente. Dios no quiere que nosotros seamos destrozados por el remordimiento, puesto que aún estos errores caen dentro del círculo de la providencia de Dios. Dios tiene control de todo aún eso. Ahora, la otra parte es cuando el remordimiento viene por la desobediencia deliberada. Cuando tú a propósito, deliberadamente, conociendo las circunstancias, y ese remordimiento cuando es por una desobediencia deliberada, crece a una forma tan grave que nos afecta grandemente ese remordimiento. Dice que, ejemplo, escogemos determinado estado de vida porque queremos hacerlo, o quiero seguir bebiendo, yo sé que me va a confrontar, sé que voy a seguir fumando, porque sé que hay una advertencia que puede darme cáncer, pero sigo fumando. Y aunque sabemos que está mal, una pequeña voz que nos dice, usted está mal, que nos muestra que no lo hagamos, tomamos la decisión de hacerlo. Y eso pasa en el aspecto del pecado. Usted sabe que usted tiene una esposa, pero deliberadamente pues viene y cae en esa tentación, y usted sabe, y a esa voz que el Espíritu Santo le mueve y le dice, es esa voz del Espíritu, y usted aún sigue hasta que se enamora, hasta que rompe su matrimonio, y el remordimiento viene. Si yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera perdido mi matrimonio, yo no hubiera perdido mis hijos. Bueno, hermano, el remordimiento también puede venir al final de la vida. ¿Cuántos en la muerte, cuando se aproximan, dicen, ay Dios mío, sé que voy a morir, y he desperdiciado mi vida en las drogas, he desperdiciado mi vida en haciendo todo lo negativo, y el remordimiento llega inclusive a muchos en la etapa de la muerte? Ahora, hablando de Pedro sintió tanto dolor como esa bendición de remordimiento. El discípulo que amaba a Cristo, que amaba a Jesús tan fervientemente, el mismo que rogó y que lo negó con tanta vehemencia, tanto para la enseñanza de Lucas, capítulo 22, 34, vamos a ver aquel que dijo, oh, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, y que el Señor lo había felicitado, alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo le leí esos versículos y los voy a volver a repetir porque son importantes, porque en esa ocasión dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces ese Pedro que le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Pero ya Jesús le advirtió y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Dios utilizaría ese evento para enseñarle acerca de la gracia a Pedro y para ayudarle a hacer lo mejor de su futuro. De su error, nosotros también podemos aprender. Si Pedro iba a ser restaurado, la implicación de esa palabra que le dijo Jesús era que estaba a punto de caer. Noticia que no fue bien recibida. ¿Por qué? Porque él tenía todas las credenciales para ser un miembro ganador del equipo. Siempre era el que afrontaba, el vehemente, el que hablaba. Pero él decidió asegurarle a Jesús. Le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A Jesús no le impresionó ese comentario. ¿Alguna vez tú has pensado que Dios tenía derecho de sentirse orgulloso de tu compromiso y obediencia? No podemos mantener nuestras promesas muchas veces que le hacemos al Señor. Todos pasamos por eso, excepto aquellos que hayamos hecho en toda la dependencia y que reconociendo nuestra fragilidad, que somos débiles, por el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso nos envió el Espíritu Santo. Ahora, conocemos la historia de Pedro. Pedro era el que se jactaba siempre demasiado, pero oraba muy poco. Tanto así que se quedó dormido en ese maní. Pedro era aquel que actuaba con mucha ligereza y era el primero, pero le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro seguía de lejos al Señor cuando sucedió esa experiencia. Desde una considerable distancia seguía a Jesús, nos dice la Biblia. Y pensando con lentitud. ¿Por qué? Porque se acordó de la predicción de Cristo solo cuando el gallo cantó y cuando Jesús lo miraba. Dice en el versículo 61, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pregunta, ¿por qué Pedro lloró amargamente? ¿Por qué lloró de tal manera? Dice la Biblia que lloró amargamente. Bueno, estaba en la misma presencia de Jesús cuando lo negó. Cuando él lo negó, dice, y él pudo verlo, cuando la criada vino y le dijo, también estaba con él, dice el versículo 56, y allí en la presencia de aquel a quien amaba, lo negó y le dijo, mujer, no lo conozco. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Cuánto nos ha confrontado en las situaciones difíciles porque estamos en una fiesta, porque estamos en el trabajo y tú le dices, y te dicen, quizás no lo niegues de esa forma tan drástica, pero te dicen, tú eres también de esos cristianos, y le dicen, no, yo no soy de esos religiosos, yo sí voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque te avergüenza de él y lo niega. Ahora, la segunda vez, dice que cuando algunos testigos mencionaron que lo habían visto con Cristo, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien ustedes hablan. Dice el versículo 71. 3 veces juró que no conocía a su Señor. Pero todos esos remordimientos venían a Pedro y por eso él lloraba amargamente. Pedro había estado con Jesús durante 3 años, compartiendo su plataforma durante muchas reuniones, muchos adiestramientos que el Señor daba en esa escuela de ministerio. Jesús le había sanado inclusive a la suegra. Pedro había hecho la conmovedora afirmación aquella, ¿se acuerdan cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Eso lo encontramos en Mateo 16, versículo 16. Ahora, él tanto
acusado por una mujer, sacaba de los labios de Pedro una negación. Una mujer, una simple mujer, pudo sacar de sus labios una negación de que no conocía al Salvador. Había algo en la mirada de Cristo que le rompió el corazón a Pedro. Pensemos en la vergüenza y en el remordimiento que sentía. Porque a veces nosotros hemos fallado, como, pero que a usted le ha pasado a personas que han dicho, no, yo no lo conozco, o una situación y se le encuentra de momento que él lo escuchó cuando usted dijo eso. ¿A cuánto le han pasado? Eso ha sido en la vida real. Ahora, ¿cómo trajo Cristo a Pedro de nuevo a la comunión con él? ¿Y cuáles fueron la dinámica entre ese encuentro? Bueno, la Biblia nos corre la cortina y él corre la cortina Jesús mismo para permitirnos ver lo que realmente pasó en la tierra y en el cielo. En el proceso se nos muestra cómo podemos regresar a Cristo sin importar tan profundo sea nuestra culpabilidad y nuestro remordimiento. Hermanos, vamos a ver aquí 4 verdades que nos deben motivar y ver. Por ejemplo, ¿qué sucedió en esta dinámica de la restauración de Pedro? Vamos a hablar de 4 verdades. Vamos a hablar de la verdad de que Dios intercede por nosotros. La segunda verdad es que Él nos comprende. La tercera es que Él tiene compasión de nosotros. Y la cuarta es que Él nos restaura. Vamos a empezar con la primera. Cristo intercede por nosotros. Sabiendo lo que iba a suceder, Cristo oró por Pedro. Se dirigió a sus discípulos como Simón. Esa noche la roca se convirtió en arena. Ustedes saben que la palabra Pedro significa piedra o roca, ¿verdad? Una piedra pequeña. Pero se convirtió en arena. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Cristo oró específicamente. La palabra griega por así ha podido estar en plural. Dice, os ha pedido, os. La palabra griega dice, os ha pedido, Satanás os ha pedido. Lo habla en forma plural. Satanás había pedido permiso para zarandearlo a todos los discípulos. Pero cuando continúa dice, pero yo he rogado por ti. La palabra ti está escrita en singular. Pedro necesitaba una fortaleza especial. Por eso intercedió por Pedro. ¿Por qué oró por Jesús, por Pedro? ¿Sería porque tenía una alta posición en el grupo? No. ¿Sería porque era favorito? No. ¿Por qué? Era valiente y era capaz de saber lo que tenía. No. Oró por Pedro debido a que él era el más débil, el que tropezaba fácilmente. Como su propia percepción espiritual, Jesús lo conoce porque Jesús nos conoce todo. Ahora, muéstrame a un hombre decidido emocionalmente, hecho pedazos. Tú me muestras a una persona así, que está totalmente destruida, remordimiento, y yo te voy a mostrar a una persona sobre la cual la gracia y la misericordia de Jesús descansa. Recuerden la historia del pastor de las 99 ovejas. Había una afuera y esa era la que a él buscaba. Hermano, Jesús ve a todos los que me escuchan hoy y están viendo y escuchando este video audio. Dios lo está viendo, pero está buscando a alguien que le sigue quizá de lejos. Aquel cuya fe casi ha decaído y que se siente fuera
del abrazo divino. Él ha orado por ti, personalmente. Él ora contra el ataque de Satanás. Él ora con las víctimas del diablo que se conviertan en esas victorias del diablo en derrota. Él está orando por eso. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Satanás quiere zarandearlo y derrotarte, que tú no eres más que una brosa. Dice, por eso quería probarlo como a trigo. Estaba diciéndole nuestra exposición a la tentación. Tiene que ver con espanto malvado. Tal vez Pedro no se había dado cuenta de que el temor se originaba en el diablo. El Señor abrió el velo para que nosotros miráramos detrás de esa escena que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Y tú puedes ver ahí lo que parecía que Él conociera el estado de la batalla, que hay más allá de lo que observamos a simple vista. Jesús permitió que viéramos eso. Él abrió ese velo, porque Él dice que fue Satanás que había pedido zarandearlo. 30 años más tarde, Pedro lo entendió y escribió en el 1 de Pedro 5, el 8 al 9, él escribió lo siguiente, hermano, porque él aprendió la lección. Él dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes. ¿En qué? En la fe. Y dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, el diablo busca destruir nuestro testimonio cristiano. Por toda forma lo trata de destruir. En el mundo invisible hay un conflicto, hay una guerra constante, hay una batalla en la cual nosotros estamos involucrados dentro de esa batalla. Hermano, hay 4 personajes que intervienen en esta tentación y en esta situación que estamos hablando. De Pedro podemos ver en esa cortina espiritual que se revela. Dice que en esa situación habían 4 personajes. Estaba Cristo, estaban los ángeles, estaba Satanás y estaban nosotros. Nosotros podemos leer lo que en una ocasión el escritor cristiano Lewis escribió. Alguien dijo: un pecado secreto en la tierra es un escándalo visible en el cielo. Porque está Satanás nos acusa, Cristo ora por nosotros, los ángeles observan el amor de Dios y su justicia ejerciendo a favor de nosotros. La información que muchas veces nosotros consideramos clasificada, encubierta, secreta en la tierra, es de dominio público en el cielo. El escritor del libro, cincelado por el maestro, donde estoy desarrollando este tema, que lo recomiendo, es Edwin Luxer, nos dice que cada cristiano atraviesa el proceso del colador. Para algunos puede ser la enfermedad, perdiendo el trabajo, o la ruptura de una relación, de un matrimonio, pero para muchos es la tentación, la constante lucha interna del alma, donde nuestra alianza con Cristo es puesta a prueba. Cuando usted está en la universidad, en la escuela, en su hogar, con una mujer que no es su esposa cerca. Pero Satanás no solo nos tienta, sino que ha hecho ya planes cuidadosos, meticulosos para nuestra caída, hermano. Pedro lo entendió y lo escribió en la carta. Como una serpiente enroscada espera atacar en el momento apropiado para dañar tu testimonio, para que tú caigas. Incrementa el poder de la tentación y lucha para que sigamos el camino fácil. Él quiere que nuestras vidas desobedezcan a Cristo y quiere desacreditar nuestro testimonio con el hombre. Podemos imaginarnos a Cristo hablando como lo hizo con Pedro.
y que nos diga, Satanás ha pedido permiso y le ha sido concedido para que seamos probados. Pero yo he orado para que tu fe no falte mientras la tentación termina. Cuando salga de ella, 1, fortalece a los hermanos. 2, aprende de tus fracasos y sigue adelante. Tenemos un amigo fiel y ese es Jesús. Jesús que nos representa en el cielo. Es nuestro intercesor. Es nuestro intermediario. Es nuestro abogado. Cristo como nuestro sumo sacerdote está a nuestro favor delante de Dios Padre. Hechos 4:15 dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no, aleluya, no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te tengo por lo menos una buena noticia hoy. Cristo no solo murió por nosotros, sino que actualmente vive para nosotros. Él es completamente, aleluya, nuestra fortaleza. Él estrategia contra Satanás y Él completamente nos ayuda. Él está de parte de nosotros en esa lucha. Y por supuesto es capaz de levantarnos cuando caemos. La segunda verdad que aprendemos aquí es que Cristo nos comprende. No, el hombre no nos comprende, no puede comprenderlo, pero sí Cristo nos comprende. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Predijo Cristo el fracaso de Pedro simplemente para comprobar que Él es omnisciente, que Él lo conoce todo? No. Cristo nunca usó sus atributos para impresionar a nadie. Él nos ama. Jesús usó su poder y conocimiento para beneficio del pueblo. Él sabía de antemano las circunstancias en las cuales nos encontramos y el temor que hoy nos ha ocasionado caer cuando hemos fallado. La gracia fue anunciada ya como Pedro. Antes de que Pedro cayera, Cristo con su corazón amoroso confiaba en Pedro. Él conocía dónde se iba, cómo se iba a sentir Pedro, que él iba a pasar ese remordimiento que iba a llegar a su vida, que una criada caminaría cerca de él y le acusaría de pertenecer a Jesús. Él sabía que había un gallo en ese sector, el cual se detendría su canto hasta que llegara el momento justo a la palabra de Pedro del pecado de negarlo. Jesús conocía todos aquellos detalles. Todos esos detalles Jesús los conocía. Que iba a estar una mujer, que iba a venir unos hombres, que él iba a negarlo, que iba a cantar. Dios sabía todos esos detalles personalmente, pero ni siquiera nosotros mismos hemos admitido y hemos pasado por situaciones así. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Además añadió, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, a diferencia de un padre terrenal, Cristo nunca nos dirá, yo nunca esperaba que hiciese eso. No podríamos permanecer de pie, ni oír el momento sin la gloria de su gracia. Nuestra caída ya es conocida por el Salvador, quien nos restaurará a la comunión con Él y nos dará una tarea adicional. Porque dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24, 6. El pozo de la gracia nunca se secó.